Y el nutricional. Dietético. Listo, que estaría en la parte alimentaria. Listo. Cuando hacemos la evaluación nutricional, la historia no tiene que tener un orden específico, pero sí tiene más o menos una coherencia. Por ejemplo, uno sabe que empieza con los antecedentes generales, ¿cierto? Pero son más o menos como los pasos que yo debo tener siempre presente para indagar. Recuerden que yo les mando las diapositivas, tranquilos, no llenen el celular. Yo muchas veces lleno el celular de fotos y no las vuelve a mirar. El día del examen ustedes no van a estudiar de las fotos, sino las diapositivas con seguridad. Profe, ¿y uno nos puede contar antes? Que, por ejemplo, uno la puede poner y así como un resumen de lo que va poniendo. Ah, bueno, puede ser. Profe, ¿es evaluación? ¿Cómo? Evaluación. Sí, evaluación. Entonces, como les estaba diciendo, no tiene un orden específico, pero sí más o menos se fija uno que cumpla como con los ítems. Lo primero pues son los antecedentes generales, ¿cierto? Sí, como la información general, de si es soltero o casado, la edad que tiene, a qué se dedica, que eso también es muy importante. No es lo mismo saber que estamos hablando de una persona que, por ejemplo, comerciante, que tiene todas sus habilidades, a una persona de pronto que no las tenga, bueno, diferentes características, ¿cierto? Los aspectos generales. Ya luego entonces entramos a evaluar los signos clínicos. Cuando yo realizo una historia nutricional, si por ejemplo yo digo, no, es que yo no identifiqué signos clínicos ni de deficiencia ni de exceso, el paciente se ve muy bien, nutricionalmente está muy bien, todo está perfecto, no se identifican deficiencias ni tampoco tiende a una obesidad, por ejemplo. En una historia clínica es importante, por ejemplo, escribir, no se evidencian signos clínicos que muestren alguna alteración, ¿cierto? Al yo poner no se evidencia, quiere decir que sí lo evalué, pero no lo vi, pues no había, ¿cierto? Lo mismo pasa con actividad física. Cuando uno pone, no realiza actividad física, si yo no pongo nada, queda como, si preguntó, no preguntó, ¿cierto? Se queda uno sin saber. Pero yo creo que el clínico que uno hace, perdón, es muy sesgado, porque queda uno muy limitado con muy poquita información. Por decir, a la hora de uno, no sé, uno llega y ve el cabello, no sé, los ojos, no sé, la prueba que uno hace pues para ver si el niño tiene edema, es muy rápido, es muy acosado. Yo digo que se debe componer también como de otros factores ahí que ayuden a eso. Lo mismo con, perdón, profe, lo bioquímico. Uno ahí queda como, pues a pesar de que, bueno, es con información que uno debe contar, pero pues para hacer un análisis digo que más completo, porque ese era un dilema que yo tenía con la nutrición. ¿Qué pasa? Que uno hay veces el análisis queda muy corto por eso, porque el bioquímico no se ve como tan completo, pero digo que uno lo puede pedir, ¿no? Para pues completar más la información. Si hablamos de los bioquímicos, sí, ¿cierto? Habría que mirar. En una hospitalización siempre vamos a tener bioquímicos. En la parte ambulatoria uno no los tiene. Llega el paciente a la consulta y llegó sin exámenes, llegó sin nada. Uno que tendría que poner en la historia, no trae exámenes de laboratorio o sin paraclínicos, ¿cierto? O sea, no hay. No, que no indica que no lo evaluamos, sino que no hay. Y podemos sugerir en la historia clínica qué exámenes se podría realizar. Por ejemplo, si yo considero a este paciente se debería hacer albúmina, si es un paciente renal, pues sería muy importante mirar, por ejemplo, cómo está el potasio. Si habláramos de, no sé, de cáncer, mirar cómo está esa parte nutricional, cómo está la hemoglobina, si tiene o no tiene anemia. Yo lo puedo sugerir en la historia clínica justificando el por qué. ¿Y qué le puede decirle al paciente? Como yo no le puedo ordenar exámenes, decirle, vaya donde el médico y muéstrele la historia nutricional para ver si es posible que él le ordene estos exámenes de laboratorio, ¿cierto? Yo no se los ordeno, pero si estamos hablando de una consulta externa, yo le puedo hacer la historia de modo que se la muestran al médico y ya el médico le ordene los exámenes. No es lo mismo verbal. Si yo le digo, no, vaya donde el médico para que le mande colesterol, triglicéridos y albúmina, a yo ponerlo en la historia clínica y que el paciente le lleve la historia clínica, porque eso ya hace que el médico sienta un mayor compromiso para dar respuesta pues a esa solicitud que nosotros estamos haciendo. Si lo miramos como ambulatorio, si es hospitalizado, siempre vamos a tener exámenes. Puede que no los del componente nutricional, pero si yo los necesito,
eso mejor dicho, con el médico, porque él es el que ordena, yo le puedo decir, ¿será doctor que a este paciente le pueden mandar una albúmina para mirar cómo está el componente nutricional? Claro que sí, ahí mismo. O sea, ahí mismo se lo ordenan, ellos no le van a decir a uno, no, pero ¿para qué? Tal cosa. ¿Cuándo le podrían decir a uno de pronto no? Cuando dicen, no, es que el paciente hoy se va de alta. Pues sí, yo ya para qué voy a pedir un examen si le van a dar de alta, por ejemplo. Pero si yo considero que es importante, yo le podría decir, pero entonces ordéneselo para que se lo realice ambulatorio y cuando vaya a la consulta de nutrición ella lleve ese examen, por ejemplo. Entonces buscar como opciones. Pero, aunque yo no tenga siempre los exámenes de laboratorio, puedo buscar el recurso para obtenerlos. O si no es posible, por lo menos dejar la evidencia en la historia clínica de que no los tengo, de que no hay, o de que el paciente no trae. El paciente no trae exámenes de laboratorio, pero refiere hipercolesterolemia. No se sabe de cuánto, pero el paciente dice, ah, no, yo siempre he tenido el colesterol alto. Pero en cuanto no tiene ni idea y no trajo exámenes, uno así lo puede referir en la historia, sin exámenes, pero el paciente refiere antecedentes de hipercolesterolemia. Ya, ahí estamos marcando o por lo menos mostrando lo que el paciente refirió, ¿cierto? Lo mismo pasa con los signos clínicos. Yo no voy a entrar a evaluar pues por completo todos esos signos clínicos porque el tiempo no lo permite. Pero si tengo un paciente hospitalizado, por ejemplo, yo sí puedo mirar más o menos cómo está el cabello, si tiene la piel muy reseca, las manos muy resecas, las conjuntivas, los pies demasiado resecos o hasta escamosos, ¿cierto? Yo hay muchos signos clínicos que en una sola consulta sí más o menos puedo identificar. Si ya es remitido por desnutrición, obviamente profundizo mucho más en esos signos clínicos, pero si no, por lo menos lo que logro evidenciar en la consulta hace parte de los signos que yo refiero, y si no encuentro ninguno, poner sin signos clínicos evidentes, pues que indiquen alguna alteración. Luego la interacción nutrientes y medicamentos, que eso también parte, vamos a ver ahorita un poquito y es parte como de lo que ustedes van a consultar. Y es que hay muchos medicamentos que tienen interferencia con los alimentos, muchos. Por eso también si uno llega al punto donde uno dice, ah no, pero es que todos los medicamentos interfieren en los alimentos, en la absorción. ¿Dónde se genera la absorción de los medicamentos? Normalmente en el hígado, en los riñones. Pero en mi sistema digestivo. En el intestino. Pero en el intestino, en el duodeno, ¿cierto? En el intestino es donde se genera la mayor absorción de medicamentos. Y lo mismo pasa con los alimentos. Por eso es que se presenta tanta interacción entre medicamento-alimento. Y por eso es que muchas veces se recomienda, más fácil que el medicamento, por lo menos 10 minuticos esté alejado de algunos alimentos. O consumirlo con el alimento, pero el medicamento que uno sabe que no tiene interacción con ningún alimento, ¿cierto? Que les cae pesado, entonces como parte de la... Eso, hay algunos que caen pesados, que eso sí fundamental. Por ejemplo, el hierro. Ese por lo general no se lo toman solito o en ayunas porque va a caer más pesado. Ese sí debe ser con los alimentos. Pero si yo me voy a tomar el hierro, debería estar lejos de ¿qué? Lácteos. Lejos del lácteo, ¿cierto? Entonces yo le diría, tómese el calcio, pero no se lo tomen con el desayuno, porque el desayuno lleva queso y lleva leche. Ahí va a interferir. Más fácil en el almuerzo, que lleva carne, lleva jugo y no tiene nada de lácteos, ¿cierto? Entonces es esa interacción de medicamentos. Pero así pasa con medicamentos para la presión, pues antihipertensivos y otros que vamos a ver ahorita más o menos. La ingesta alimentaria, que obviamente se evalúa. Entonces volvemos a lo mismo, que el paciente no toma ningún medicamento, o toma pero no sabe qué medicamentos toma, ponerlo en la historia, de manera muy general. Muchachos, la historia no es que nos tenga que quedar una hoja completa larguísima, pero la historia sí debe cumplir con todos los ítems. Entonces, si yo en un rengloncito pongo sin signos clínicos evidentes, no sé qué, ya cumplí, ¿cierto? Cumplí con todo lo que tiene que ver con la, no certificación, habilitación, con todo lo de habilitación en una institución. Y es que una historia clínica tiene que cumplir con unos aspectos específicos para que no la glose, porque la EPS la glosa, para que no quede que incumple en cuanto a su diligenciamiento. Por eso es que uno más o menos tiene como el derrotero para poder cumplir en todo. Entonces evaluar la ingesta alimentaria, si come bien, si no come bien, si presenta intolerancias, alergias, qué le cae bien, qué no le cae bien, ¿cierto? Escribir que este es como uno de los principales de nosotros. Si quieren nos cuenta, pues si es algo de pronto de la clase. Sí, que pues nosotros decimos que como en una consulta no da el tiempo como para estar. Bueno, es eso. ¿Sabe qué pasa en una consulta? Lo que pasa es que en una consulta uno no indaga por todo, por todas las cositas, pero a medida que usted conversa con el paciente se dio cuenta de todo.
¿cierto? Por ejemplo, uno empieza con el paciente, bueno, ¿y qué diagnósticos tiene? No, soy hipertenso y diabético y para eso tomo losartán y vidagliptina. Bueno, ¿y a qué hora se está tomando el losartán? No, por la mañana con el desayuno y por la noche. Y la vidagliptina a las 10 de la mañana, es un ejemplo. Ya con eso resolví más o menos varias preguntitas. Yo no empecé a preguntar una por uno, sino que conversando uno más o menos, y ya después uno es el que crea la historia clínica como que le cumpla con los aspectos. Lo mismo pasa en la alimentación, cuando uno empieza a indagar, ¿y cómo es su alimentación? No, yo como bien, aunque algunas veces no desayuno porque tengo que trabajar, pero si almuerzo, no sé qué, empieza como a describir ya uno la alimentación y por las mañanas no como porque me voy para el gimnasio, listo, ya sé que hace actividad física, por ejemplo. Que de pronto no tenga un buen hábito, pero ya sé que realiza ejercicio y estoy haciendo tales actividades. Entonces muchas veces en el diálogo, pues obviamente eso lo va adquiriendo uno en el tiempo, pero en el diálogo de 5 minuticos casi que uno obtuvo muchas de las respuestas que necesitaba, no como preguntas, que uno diga, bueno, ahora dígame qué medicamentos toma y cómo se los toma, y ahora dígame tal cosa, o sea, sí es mucho más demorado. En cambio, cuando uno ya sabe los pasos a cumplir, en una conversación, ahí se resolvieron muchas preguntas, no todas, obviamente. Igual, no todos los medicamentos cumplen con todo. Está el que no toma medicamentos, por ejemplo, está el que no tiene signos clínicos. Entonces ya tengo resueltas 2 respuestas sin casi que haberle preguntado mucha información. Como está el paciente que lo deja uno, eternidades, ¿cierto? Que tiene como 10 medicamentos, que tiene como 4 o 5 enfermedades, que no come porque no le gusta, que no come porque no puede, porque la familia no le prepara la comida, porque se pone a llorar. O sea, hay pacientes que a uno lo demoran demasiado, ¿cierto? Como hay otros que demoran menos, porque eso sí, pues, es normal que pase. ¿Qué me iba a decir? Pero a ver, ya que estamos hablando de esos signos clínicos, que en niños, pues, uno ya más o menos lo sabe, les veía, uno les mira el cabello, si está dematizado, bien, tal. En un adulto, ¿cuáles son esos signos clínicos que uno le debe poner más atención? Son muy parecidos. Porque nosotros hicimos una investigación en pública. Sí. Y nos encontramos con una muchacha que prácticamente tenía la palabra desnutrición en la frente. Ahí mismo se le veía también el cabello poquito, los ojos amarillos, la piel seca, Los labios resecos. sí, y hasta como con herpes, escamosita, pues mejor dicho, las deficiencias se le veían. Exacto, o sea, uno identifica mucho, es como la parte de la cara que es la que muestra muchas deficiencias, también los brazos y las piernas, y en uno de pronto al ambulatorio pues se quitará los zapatos para pesar, ¿cierto? Zapatos y medias posiblemente, pero en una hospitalización casi siempre están sin zapatos y sin medias, entonces, y uno le tiene que tomar medias o algo, entonces en una hospitalización se logra identificar de pronto un poquito más fácil lo de que tienen las pieles muy resecos, que se tienen escamosos, pero son generales, no es que uno entre pues a evaluarle todo muy específico porque el tiempo no da, aunque hay que tener algo importante y es, en una hospitalización no tenemos límite de tiempo. Yo en una hospitalización me puedo demorar 1 hora con un paciente, perfectamente y hasta más, porque hay pacientes que demoran mucho tiempo y eso no está mal, porque es el paciente al que yo le aplico toda la parte de la historia clínica, luego que la formulación de suplementos si dado el caso lo requiere, mientras le doy la educación, le entrego la información. Hay pacientes que demoran muchos, como hay otros que no demoran casi. Entonces uno siempre compensa el uno con el otro, ¿cierto? Y uno va aprendiendo cómo a manejar el tiempo, de modo que le vaya dando pues más o menos como para poder cumplir con todo. Pero en signos clínicos no es que tenga que ser tan minucioso como con los niños, porque obviamente con el niño es más minucioso, el niño tiene mucho más riesgo. Y también tener de base qué diagnósticos tiene esa persona. Si yo sé que la persona, como decíamos ahorita, tiene un VIH, tiene POC, tiene insuficiencia cardíaca, tiene un cáncer, tiene enfermedades que son altamente catabólicas, yo sé que va a aumentar mucho más el riesgo a presentar esa desnutrición, ¿cierto? O esos signos clínicos. Pero es de mirarlo de manera general. Igual esto, no es solamente una evaluación, sino que es en conjunto con todo. Entonces todo juntico me va dando con información. Que no lo logré evaluar, entonces cuando le vuelva a hacer el seguimiento, vuelvo y lo evalúo. ¿Cierto? No hay ningún problema, por eso estando hospitalizado son seguimientos que uno le va realizando y si es ambulatorio pues evalúa lo posible, lo que más se pueda, evaluar la ingesta alimentaria, la actividad física, simplemente si realiza o no realiza alguna actividad física,
La composición corporal, que aquí es donde entra la parte antropométrica, peso y estatura fundamentales. Siempre midan lo que les decía la semana pasada. A mayores de 50, siempre midan lo que es muy importante. Y la evaluación bioquímica. No hay sin paraclínicos por reportar, ya, ¿cierto? Pero que se quede en la historia, porque es que si no queda en la historia, queda como si no lo hubiera evaluado. Entonces lo importante es que quede. Estos son como los principales en una historia, sea ambulatoria o hospitalaria. Ya cuando hablamos específicamente de hospitalario, estos tres sí los tenemos mucho más evidentes, que son las reservas viscerales, que es donde podemos mirar cómo está la albúmina, cómo está la ferritina, la prealbúmina. ¿Cuánto es la vida media de la albúmina? Esa presa sí. ¿Cuánto es la vida media de la albúmina? ¿Y de la prealbúmina? No sabemos. ¿Se acuerdan? Ahí les queda tareita para que lo 15 consulten. a 20 días. Ah, Y después busqué. La albúmina hasta 20 días. ¿Y de la prealbúmina? La prealbúmina tiene una vida media mucho más cortica. ¿Cuánto? De 2 a 3 días, de 2 a 3 días. Entonces la vida media es mucho más cortica. Por eso, si yo estoy en un ambiente hospitalario, si yo tengo una albúmina, la albúmina me va a decir cómo consumió ese paciente los alimentos en los últimos 20 días. Pero resulta que este tiene una enfermedad aguda, o sea, de los últimos 3 días. ¿Será que la albúmina es un buen examen de laboratorio? La albúmina me va a salir perfecta, porque es que llevaba 17 días comiendo muy bien. Estos 3 días es que no está comiendo bien. Entonces la albúmina es un muy buen indicador. La albúmina hasta 20 días, y prealbúmina de 2 a 3 días. Por eso es que la albúmina, por ejemplo, es muy buen indicador para la parte ambulatoria, porque el paciente siempre está comiendo lo mismo. Entonces, sea que tenga el examen hoy o dentro de 15 días, casi que va a ser el mismo porque comen muy parecido. Pero en el ambiente hospitalario es mucho más recomendable la prealbúmina, que es más costosa, ese examen de laboratorio, y por eso no a todos se les manda. Pero es mucho más diciente, porque como nos refleja los últimos 2 o 3 días, nos dice realmente en esa hospitalización cómo está comiendo, ¿cierto? En esa última semana realmente cómo está ese paciente, no cómo lleva 20 días, ¿cierto? Entonces, de las reservas viscerales, por ejemplo, la albúmina y la prealbúmina hacen parte de esos exámenes de laboratorio. Entonces, hospitalariamente es mucho mejor, sin ser mala la albúmina, pero si sabemos que no han habido cambios en la alimentación a pesar de estar hospitalizado, la albúmina es un buen indicador porque sabemos que está comiendo igualito. Pero si hubo cambios en la alimentación en la última semana, es mucho mejor la prealbúmina. ¿Listo? O sea que esos dos exámenes se hacen solamente para ver cómo está alimentando la persona. Para mirar el componente nutricional. Que hay ocasiones en las que se alteran. Por ejemplo, cuando tenemos inflamación. Cuando hay inflamación, o cuando hay inflamación más que todo, la prealbúmina no es, por ejemplo, tan efectiva, que eso lo vamos a mirar ahorita más adelante. Pero la albúmina y la prealbúmina es nutrición. Es para mirar cómo están esas reservas proteicas en nuestro paciente. ¿Listo? Por eso es que albúmina y prealbúmina. Si el médico lo mandó es porque nos está diciendo a nosotros, miren el resultado. Si él lo mandó es para nosotros, ¿cierto? No para ellos. Pues obviamente, si él manda la albúmina, le salió muy bajita y no lo ha visto nutrición, inmediatamente lo va a interconsultar a nutrición, porque va a decir, este paciente necesita nutrición para mejorar sus reservas viscerales. Pero si tiene muy bien el examen de laboratorio, pues sería indicando buena reserva. Entonces las reservas viscerales son a través de exámenes de laboratorio que nos indicarían cómo está ese componente. El sistema inmunológico, entonces aquí tenemos ya también otros exámenes de laboratorio que los vamos a ver ahorita más adelante, que hacen parte de todo ese proceso, que solo lo evaluamos principalmente en el ambiente hospitalario. Estos 3, como dice aquí, la gravedad del paciente es una información disponible en la historia clínica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente principalmente hospitalizado. O, obviamente, un paciente que fue de alta, pero que trajo la historia de hospitalización, ¿cierto? Eso puede pasar. Y el estado catabólico, que eso es fundamental. El estado catabólico más alto, pues es por lo general cuando están en UCI, ¿cierto? Entonces su estado catabólico es tan alto que es muy probable que esas reservas de albúmina o prealbúmina empiecen a bajar, porque se está gastando todas sus reservas proteicas. Pero ¿cuáles serían los síntomas con los que uno podría darle a un paciente?
Lo que pasa es que si el paciente tiene desnutrición, adulto, no niño, sabemos que niño lo dejan hospitalizar y todo eso, no es niño, ¿cierto? Adulto. Si un paciente adulto tiene desnutrición, pero una de las principales características es que esté comiendo bien. Comiendo bien es ¿cuánto? Es comer más del 75%. Porque si el paciente come, pero eso lo van a ver el otro semestre, si el paciente come menos del 75% hospitalizado, ese es un indicador para iniciar nutrición enteral, o sea, nutrición por sonda. ¿Cierto? Entonces el paciente está bajito de peso, tiene desnutrición y solo se consume el 50%. Así no tenga ninguna patología, necesita sonda. Debe estar hospitalizado porque está comiendo muy poquito. ¿Cierto? Entonces si el paciente come más del 75%, y tiene desnutrición, ya se puede ir para la casa. Eso sí, para iniciar recuperación nutricional, pero puede ser en la casa. Entonces, desde nutrición no es tanto el signo clínico, sino que tanto esté comiendo, es lo que nos muestra si realmente ya desde nutrición se podría ir para la casa o si no debería irse para la casa. ¿Cómo lo manejamos? Entonces, ya sea con nutrición enteral, si dado el caso no está comiendo bien realmente y necesita recuperar su parte nutricional, y con suplementos. Los suplementos ayudan mucho porque en muy poquito volumen el aporte nutricional es muy grande. Entonces, realmente con una botellita, por ejemplo, que se tomen o con una preparación que realicen, el aporte nutricional es alto. Entonces, nos ayuda mucho a cubrir ese requerimiento. Entonces, una indicación que uno dijera de un paciente con desnutrición que no se puede ir para su casa es que no esté comiendo bien, que esté comiendo menos del 75%. Sería como la única. De resto, si está comiendo bien, por mucha desnutrición como tal que tenga, el hecho de estar comiendo ya nos muestra que se va a recuperar en la casa, pero se va a recuperar. En cambio, un adulto, un niño, obviamente, pues es más sensible, un niño sí debe estar hospitalizado. ¿Cierto? Bueno, entonces esto sería como el proceso. Entonces, lo que quería mostrarles acá era cómo realizar la evaluación nutricional, todos los pasos y todo lo que debe llevar una historia nutricional. ¿Listo? Ahora, tenemos las escalas de tamizaje, que son las escalas de las que les mandé a ustedes los formatos. ¿Cuál es la función del tamizaje? Es identificar las características asociadas con problemas que estén relacionados, sea con la alimentación pues, o con la nutrición de la persona en este caso. Es un proceso muy rápido, si ustedes vieron el formatico es muy fácil de aplicar, es de 2 o 3 preguntitas, ¿cierto? Es muy rápido, pero nos aporta mucha información relacionada en este caso. Entonces, ¿qué se realiza? El tamizaje nutricional. ¿Quién lo realiza? Esto es de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Este es como el proceso a seguir. ¿Quién lo realiza? Cualquier personal de la salud, lo que ya vimos ahorita, ¿cierto? Médico, enfermera, la misma nutricionista, cualquier persona. ¿Cómo se realiza? Entonces realiza la aplicación de la herramienta de tamizaje nutricional. Estas son algunas de las herramientas que son las que vamos a utilizar ahorita, que es la Malnutrition Screening Tool, que es la MST, la otra que es la Mini Nutritional Assessment, que es la otra, esta que tiene un formato largo y un formato corto, que ahorita lo vamos a ver, y la otra, NRS. La NRS no aparece aquí porque la NRS es solo para pacientes en UCI, que ahorita vamos a ver, no para hospitalizados. Entonces, como esta solamente es para la unidad de cuidados intensivos, por eso no aparece aquí como hablando del paciente general, ¿cierto? Sino que estamos hablando específicamente ya del paciente en UCI, que ahorita la vamos a ver. ¿Cuándo se realiza? Diario desde el ingreso hospitalario, o sea, el día que ingresaron en este caso. En el servicio, ya saben que así esté en urgencias, no quiere decir que es un paciente de urgencias. Puede ser un paciente de urgencias ya hospitalizado, esperando habitación. Y ya este es como el indicador para medir la realización del tamizaje, pero estos indicadores son más clínicos, donde uno mide número de pacientes que tuvieron tamizaje nutricional. Por ejemplo, ingresaron 50 pacientes y de los 50, 48 tuvieron tamizaje. Entonces es simplemente el indicador, pero este es un indicador muy importante desde la parte clínica para los nutricionistas, porque nos mide si realmente sí estamos cumpliendo la tarea, ¿cierto? Esta es una forma de evaluarnos. Entonces, donde uno mira de que 48 fueron los pacientes que se les aplicó tamizaje sobre 50. ¿Eso cuánto da? Por ahí 90. 98. Es como el 91.
1,37, algo así. El 96%. Ah, bueno, es que es por 100. Esto por esto por 100. Bueno. Quiere decir que en esta institución el tamizaje nutricional lo están aplicando al 96% de los pacientes. Por lo general la meta es mayor o igual a 90. Entonces, en este caso, si se la está aplicando al 96%, se la están aplicando a casi todos. Inclusive hay instituciones, y sería lo ideal, que esto nos diera 100%. Que si entraron 50, evaluamos 50. Pero eso ya el indicador lo establece cada institución. Pero lo ideal sería el 100% en este caso. Entonces, ese es simplemente como el indicador, cómo en una institución miden la aplicación de ese tamizaje nutricional. Voy a poner aquí el curso para que no nos confundamos. Listo. Ahora entonces tenemos aquí una de las escalas. Este era el proceso que les iba a mostrar ahorita, donde nos preguntaban de cómo se identifica el paciente. Entonces, realizo el tamizaje nutricional. ¿El paciente tiene riesgo? ¿Cuál fue el resultado obtenido? ¿Tiene o no tiene riesgo? Si tiene riesgo, entonces el paciente necesita una interconsulta por nutrición, pero remitida por el médico, ¿cierto? Así enfermería haya identificado el riesgo, enfermería no le hace la consulta. Enfermería le dice al médico que le genere la consulta a nutrición. Ya nosotros realizamos la valoración nutricional y empezamos con todo ese proceso. ¿Ustedes han escuchado hablar del CIE-10? Sí. ¿Qué es el CIE-10? Los que de pronto han escuchado de él. Exacto. El CIE-10, así se llama, creo que es Código Internacional de Enfermedades, algo así, porque esto es internacional, este es CIE-10. El CIE-10 creo que es Código Internacional de Enfermedades, algo así, o Clasificación Internacional de Enfermedades, más fácil creo, algo así. Bueno, para que salgamos de la duda. El CIE-10 es el listado de todas las enfermedades que hay hoy reportadas. Entonces son